compartiendo nuevamente con el señor Jonathan Rosas en la Cubea, acá en Miami, en la calle 8, en el corazón de Miami, para hablar, y además con vino tinto. Hay bastante brisa, por eso se nos está volando todo. Hay vino tinto y es porque vamos a hablar de una leyenda, vino tinto que lamentablemente pasó a otro plano, pero hay que recordarla con vino tinto, ¿no? Sí. Señor Jonathan, ¿cómo está? Teníamos rato sin vernos por aquí en la Cube. Gracias, Francisco. Siempre hablar de nuestro fútbol, de nuestra selección, de nuestro vino tinto. Y salud, una Hay vez. que hacerle honor a quien lo merece. Y bueno, una lamentable noticia, la desaparición de Luis Alfredo Mendoza, Mendocita, un referente, una leyenda de nuestra historia en el fútbol venezolano. Y justamente Jonathan tuvo bastante relación, y estamos ahora mismo viendo algunas fotografías de tu papá, de Freddy Rosas, con Mendocita, porque es que hay muchas cosas que no se conocen de ese jugador. Nosotros generalmente, pues, y toda esta generación, conoce de esa era, digamos, de Pastoriza, y no tanto Pastoriza, sino Richard Páez en adelante. Sí. Pero esas estrellas que no vimos jugar, muy poca gente las conoce. Sí, mira, yo siempre digo que la escuela o la vieja escuela no se le dio el reconocimiento real. Aquí hay una, hasta la mosquita, eso está espectacular, hasta la mosquita quieren venir a comer, y esta arepa se la va a ganar, por cierto, el que mejor hable hoy. Esta mosquita no nos va a fastidiar hoy. Vamos a ponerla aquí. Te decía, Francisco, que bueno, nuestra historia reciente es muy buena. El boom vino tinto, todos lo vivimos. De hecho, uno lo tuvo de cerca como futbolista profesional y como parte de las selecciones juveniles de Venezuela. Pero como decían, del 2000 hacia atrás también hubo una historia que contar. Que mucha gente cree que las historias son debido a los resultados, ¿no? Y hay que saber que era una época diferente y donde jugaban jugadores de calidad, jugadores de nivel, y que Luis Mendoza es prácticamente, para los entendidos y para la vieja guardia, el primer crack que tuvo Venezuela. ¿Y crees que, y le preguntamos incluso a los que nos ven, porque lo comparan incluso con Pelé, con Maradona, y veía de hecho una caricatura, una fotografía de él con estos dos pilares del fútbol mundial? ¿Es posible hacer esa comparación? Las comparaciones siempre hay que ser inteligente y medirlas, pero el Luis Mendoza fue nuestro gran primer crack, es una realidad. Esto dicho por la gente grande, porque tú me puedes decir, bueno, Jonathan, pero tú no lo viste, sí, pero tuve la posibilidad de conocerlo. Mi padre, un comunicador social de la década de los 60, 70, siempre involucrado con las selecciones de Venezuela, tuvo un programa radial con Luis, se llamaba Balonazo de Mendoza. Esa página web, Balonazo, tan reconocida en Venezuela, eso era una columna de Freddy Rosa durante 20 años en el diario Meridiano. Luego, con Luis, siendo nuestro referente, ídolo para la época, tuvo la posibilidad de ser parte del staff de su programa de radio, se llamaba Balonazo de Mendoza, y ahí salían todas esas interrogantes. Luis, un defensor del fútbol venezolano para la década de los 70, Francisco, que mucha gente no sabe, donde se jugaban más importados que criollos, y que él, siendo venezolano, siendo protagonista y utilizando el 10 además, porque siempre lo utilizó, decía, ¿por qué no hay tanto espacio para nuestros venezolanos? Está bien que vengan importados de nivel, pero también hay que darle prioridad al futbolista venezolano, y eso es parte de la historia de la que la gente tiene que saber. Y yo tuve el privilegio de estar de cerca, porque bueno, mi padre estuvo en todos esos procesos. Y además decían lo crack, ¿no? Que era, me comentabas incluso una anécdota persiguiendo a Pelé en un juego. ¿Cómo sabías al final cómo llegar a esas anécdotas que te contaba, me imagino, tu papá, y entender la importancia que tuvo Mendocita para el fútbol venezolano? No, es que Luis, yo digo que las grandes futbolistas de la historia tienen una particularidad, que es, primero, debutaron a los 15 años en el fútbol profesional. Claro.
Al igual que Maradona, al igual que Pelé. Sin condiciones, que Sí. además que no había las mismas condiciones que hay ahora mismo. Totalmente. Después que Luis tuvo un tiempo que fue a Italia con sus padres y regresó a Venezuela. Yo voy a probar esta carne, por cierto. Pruébela, buen provecho. Y que, como te decía, el fútbol venezolano en la década de los 70, el fútbol llamado de las colonias, Deportivo Galicia, Deportivo Italia, luego vino el Marítimo de Venezuela más adelante, Tiquire Flores, mi viejo decía que el Tiquire Flores jugaban 10 brasileros y un venezolano, por decirte. Entonces, esas historias hay que realzarlas porque invitan a pensar de que si hubo un antes y un después debido a las conductas de este tipo de futbolistas que se fue contra los federativos, que levantó la voz, que peleó por nuestras tantas deficiencias que habían en aquel momento y que hoy, cuando lamentablemente ya no está, es cuando más honor hay que hacerle. Mi papá también, para Y recordar... justamente lo que estamos haciendo hoy, rendirle ese homenaje y hablar de él, porque cuando muchas veces pasa, Sí. cuando una persona muere, o una figura, una leyenda, bueno, la gente obviamente pasa ese duelo y ahí queda. Y muchos creen que hay que estar más bien, o sea, llorando todo el tiempo. No, aquí vamos a recordar, vamos a rememorar y más adelante seguramente tendremos la oportunidad. La Mosquita no nos quiere abandonar. Yo sé que está bueno, Mosquita, pero justamente hacer esto, ¿no? Que es recordar con una copa de vino, con una buena comida, aquí como en la Cubé, y con personas que estuvieron cerca de en este caso, Luis Mendoza. Me continuabas diciendo lo de esa anécdota o la relación, además, que tuvo con tu papá y todo ese tema de Luis Mendoza. Sí, Mosquita. bueno, mi padre, como te decía, un comunicador social, estudiante de la UCB, segundo semestre de periodismo deportivo, le hace una invitación de cubrir la selección nacional en las eliminatorias del Mundial del 70. Y bueno, sí, contaba que definitivamente Luis, para los ojos del mundo y de ellos que lo vivían de cerca, era nuestro jugador diferente. Por eso es que cuando se habla de jugadores buenos, han habido muchos. Yo decía que hay jugadores que han hecho hasta carreras de 15 años en Europa espectaculares, sin dar nombre, pero que jugadores diferentes, crack, hay muy pocos. Y en nuestra historia del fútbol venezolano sí han habido crack, así como lo fue Luis Mendoza, que fue el primero, el pionero, y luego, bueno, Tarín Rivas, Juan Arango y todos los que ya ustedes conocen. Bueno, nosotros vamos a probar esto, una parte, porque y vamos a compartir esto aquí, y vamos a seguir hablando de Luis Mendoza y esas leyendas vino tinto, que vamos a decir, pocos se conocen porque no estuvieron o no han estado en la era digital donde pateas un balón y ya todo el mundo se entera. Totalmente de acuerdo. O sea, seguiremos aquí desde la QV en Miami hablando de una leyenda del fútbol venezolano, Luis Mendoza, con el profe Jonathan Rosas y un vinito tinto para celebrar, o no para celebrar, para conmemorar y para recordar ese buen sabor que nos dejó siempre en la cancha Luis Mendoza.